Muy buenas tardes, un gusto saludarles. ¿Cómo se encuentran? Más bien ya buenas noches, son las 10:09:11. Un minutito después de lo comprometido no es nada, hay que disfrutarlo. Muy buena semana, insisto que ya casi se termina el mes, ya ahora es inicio de semana y con bríos para seguir con este tramo en la búsqueda de sentido y por supuesto en la búsqueda de identidad. Un gran seminario. Muchísimas gracias, dirigentes. Muchísimas gracias a nuestros líderes de cada centro de trabajo donde todos los días seguramente aplican la resiliencia. Hoy nos acompaña César Alejandro Fuentes Carrillo. ¿Ya estás por ahí, César? Listo, secretario. A la orden. Perfecto. Bueno, pues ya todos conocen a César. Saludo también a nuestro amigo, el coordinador de las estrategias para lograr identidad y compromiso dentro de la institución ISAPEC y CENSA, el doctor Juan Bosco Ruiz. ¿Ya estás por ahí, doctor? Bueno, ha de estar conectándose o ha de estar abriendo micrófono. Bueno, resiliencia, iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Resiliencia, la pregunta es, ¿viene en el ADN o lo tenemos que construir? Las dos cosas, algunos ya lo traen dentro del ADN y otros tienen que buscar una herramienta que hoy es cotidiana. Hoy no se puede vivir sin ella, como no puede vivir sin anteojos aquel que necesita ya para la lectura o para la visión de largo tramo, también como es necesario para nosotros estar comunicados, un iPhone. Hoy lo mismo es la capacidad de resistencia y de recuperación llamada resiliencia que necesitamos todos los días en nuestra vida cotidiana, con nosotros mismos, con nuestros semejantes, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en todas las áreas. Hemos hecho un gran recorrido. Estamos por cerrar este primer seminario con este tema que está a cargo de nuestro amigo dirigente sindical de la zona número 4, César Alejandro. César, muy bien, acabamos de cerrar el horario con el turno abierto de las 6 de la tarde. Bien cubiertas las expectativas, bien la apertura de inquietudes. Yo creo que este módulo es de inquietar. Este módulo es de movernos un poco y prepararnos para ese gran salto que nos va a permitir manejar con la izquierda y con la derecha esa gran herramienta llamada resiliencia. Tenerla en nuestro lóbulo frontal como una parte de todos los días. Muchas gracias, César. Tienes cámaras y micrófonos a tus órdenes. Sí, ya está el doctor Bosco ahí. Ya está el doctor Bosco. Doctor Bosco, pues qué gustazo saludarte. Déjenme antes de eso darles lectura. Algunas frases de Henry Ford, un gran personaje, un personaje número 1 dentro de la resiliencia, quien a pesar de todos los pesares, pues hoy nos tiene con la Ford Motor Company como una de las grandes empresas a nivel mundial, que logró cambios disruptivos en nuestra historia universal y con frases que proyectan esa personalidad de resiliencia, esa personalidad de recuperación, de resistencia, y dice, fracasar es la oportunidad de empezar de nuevo de una manera más inteligente, muy resiliente. Todo aquello que tu mente puede concebir es alcanzable, una buena plataforma para superación. Si hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, seguro me hubieran dicho que un caballo más rápido, pero él resultó con un vehículo muy bueno. Si hay un secreto del buen éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, pero también desde el propio. Me recuerdo algo que me dejó muy claro en el anterior tema la doctora Rosalí: todo proyecto es asunto mío, no de los demás. Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan, más que resiliente, ¿no? Pensar en el trabajo más difícil que existe. Quizá sea esta la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Dice, no encuentres la falta, encuentra el remedio. Resiliencia al 100%. Doctor Bosco, un gusto saludarte. Muchas gracias, secretario. ¿Me escuchan ahí bien? Perfectamente.
Muy bien, bueno, pues los invitamos, de verdad que ya lo mencionó el secretario, esto es una movedera de sentimientos fuerte, fuerte, así es de que prepárense, pónganse el cinturón de seguridad de las emociones, porque esto va a estar fuerte y vale la pena, de verdad, toca muchas cosas que son necesarias de tocar, nos gusta o no nos gusta, es necesario, entonces esperamos que disfruten, de verdad que me gusta mucho cómo se ha desarrollado esto, soy muy contento y muy orgulloso de pertenecer a 137 y bajo el liderazgo de nuestro líder Martín Cano, de verdad que se han hecho cosas muy, muy, muy buenas. Entonces disfruten, los dejamos con el licenciado César. Muchas gracias, licenciado Martín Cano. Muchas gracias, doctor Bosco. Es un placer de verdad estar nuevamente frente a ustedes en el grupo. Un honor, un privilegio, la nueva oportunidad que se me da. Y sobre todo estar cerca de mis compañeros y amigos, todos líderes sindicales. El día de hoy, si me permiten compartir pantalla para iniciar. Me indican si ya se ve la presentación, por favor. Ya se ve, licenciado. Gracias, Edgar. Bien, el seminario que definitivamente ha superado por mucho las expectativas en el sentido de vida e identidad. A mí me corresponde compartir con ustedes con mucho agrado el módulo 5 y último. Estamos ya en el cierre. Creo que hoy los que pudimos resistir, pudimos transformarnos, pudimos crecer a lo largo del seminario, ya estamos en lo último, ya estamos en el cierre. Muchas felicidades, esperando que todas estas herramientas sean constructivas para la forma, para la satisfacción, pero sobre todo para nuestros proyectos de vida, y podamos salir transformados de aquí, reinventados. El objetivo general del presente módulo es que al concluir el presente módulo, las y los profesionales de la salud lograrán armonizar la información, las herramientas, las experiencias que nos han compartido los cuatro conferencistas que me antecedieron, que lo han hecho de una manera magistral, en donde nos han podido compartir sus experiencias, nos han dejado herramientas importantísimas que al cabo de este seminario nos van a permitir de una manera renovada nuestro constructo mental, redireccionar nuestra brújula, poder llegar de alguna manera a través de la flexibilidad y la resiliencia a la adaptación y transformación de cada uno de nosotros, para de esta manera poder lograr sin duda nuestra mejor versión. Tenemos unos objetivos específicos, que es que el participante pueda conocer por principio la tanatología, las partes más fundamentales, más esenciales, ¿sí? Para que en un momento determinado nos permita afrontar de una manera más natural las pérdidas y nos facilite el proceso del duelo, que es un camino inevitable. Conocer la importancia de la resiliencia y su aplicación en la vida diaria, así como las principales características y atributos de las personas resilientes. Reconocer el grado de satisfacción que tenemos con la vida, situado u observado desde una perspectiva de lo que ahora estamos viviendo, que esta indudablemente será una nueva era, antes y después del COVID. El contenido de este módulo nos habla de los principios básicos de la tanatología, en donde podremos conocer la definición y cuál es su objetivo. También podremos conocer las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross, los tipos y características y también los factores más importantes que tiene la tanatología, los diferentes tipos de pérdidas. Son muchos los tipos de pérdidas, tocaremos los más importantes y algunas recomendaciones que nos ayudarán a hacer el camino un poquito más corto, un poquito más parejo. Posteriormente, el día miércoles entraremos en lo que es la resiliencia moderna y podemos analizar algunas de las definiciones. La resiliencia tiene muchas definiciones, dependiendo del campo en el que se apliquen. Podremos descubrir las más importantes y las que se aplican más a nosotros y a nuestra materia. Y la pregunta importante, la pregunta poderosa en el coach: ¿la resiliencia es un rasgo de la personalidad? ¿Es algo con lo que yo nazco? ¿Es algo que ya traigo inmerso en mi ser? ¿O es un patrón conductual?
o es algo que voy aprendiendo a través de las vivencias que yo tengo. Los atributos de las personas resilientes, el contexto y la comunidad que tanto influyen para ser o no ser resiliente, y los 3 tipos de resiliencia más importantes que ya conocemos en algún momento los que tuvimos la capacitación anterior, y hoy lo reforzaremos. Características de las personas resilientes, que nos ayudará para ser resilientes, y los que ya son resilientes, cómo podremos reafirmar esas características. Y terminaremos esa parte con su conclusión, para terminar el día viernes con la satisfacción con la vida en una nueva era. Lo que les decía, hoy por hoy debemos de situarnos ya y de aceptar, de adoptar el que va a ser una época totalmente diferente. Hablaremos de las épocas, de las actitudes entre los procesos de cambio, la actitud que debemos tomar ante estos procesos que estamos viviendo tan vertiginosos, y por ahí un video con el que vamos a poder reflexionar. Para esto, y de una manera muy breve, quiero hacer una recapitulación de los 4 módulos precisamente que ya tuvimos la oportunidad de navegar, iniciando con el doctor Bosco, que magistralmente nos llevó a conocer la parte más íntima de nosotros, en donde nos desnudó el alma y nos hizo encontrar nuestra verdadera esencia, donde pudimos preguntarnos realmente quién soy, cuál es mi sentido de vida, hacia dónde voy, cuáles son mis metas, qué he pensado, cuál es el destino que yo creo que tengo ahí adelante programado. No sé si sea mi libertad o sea el vivir cautivo. En donde también nos preguntamos cuál es la historia que el día de hoy estoy viviendo. Pero más que cuál es la historia que estoy viviendo, cuál es el final que le quiero poner a esta historia. Nos dejó ver claramente que el ser no es un producto terminado, que tenemos inmensas posibilidades de crecimiento, que no debe de haber nada imposible. Los límites nos los ponemos cada uno de nosotros, y que lo que en un momento determinado nos habló del existencialismo, precisamente en que no tenemos límites y podemos crecer hasta donde nosotros así nos lo propongamos. Después la licenciada Vero nos habló de la inteligencia emocional, en donde también nos preguntaba si donde estamos situados el día de hoy es el lugar donde queremos estar, o si realmente me siento feliz con lo que estoy haciendo. Nos hizo pensar y al mismo tiempo identificamos nuestras creencias, esas creencias y esos paradigmas que nos limitan a veces a ir más allá. Nos enseñó también cómo quitar el freno a esas creencias y a esos pensamientos limitantes para poder crecer. Nos dejó ver que desde el ámbito de las emociones y de cómo vivirlas, nos cambia la forma de pensar y nos da una apertura al conocimiento. Poder diseñar proyectos de vida que al final, en la sesión anterior con la doctora Rosalí, de una manera magistral nos llevó a elaborar un proyecto de vida. Antes de ella, por supuesto, que el doctor José Miguel, a través de la programación neurolingüística, nos mostró que a través de nuestros sistemas representativos y nuestros filtros, conformamos nuestros propios mapas mentales, los cuales obviamente derivan en una conducta y en un comportamiento muy particular de todos y cada uno de nosotros, derivados obviamente de lo que hemos vivido, ¿sí? Vamos diseñando nuestros propios niveles de conciencia, pasando desde el qué al cómo para terminar con el para qué y lograr realizarlo. Entendimos que las presuposiciones y los positorios básicos no son lo mismo. Nos quedó muy claro que si algo no te funciona, te tienes que mover, tienes que hacer otra cosa, no te quedes estático. Tienes que ir siempre en la búsqueda de algo mejor, ¿sí? Y algo importantísimo, nos dejó ver la importancia de poder aprender, desaprender y volver a reaprender a través de nuestras competencias y nuestras incompetencias conscientes e inconscientes. Para entonces sí, finalmente la doctora Rosalí llevarnos de la mano también y mostrarnos que por medio de la autorreflexión y la autoconciencia, nuestros potenciales, talentos, hábitos, creencias, nos muestra la situación en donde realmente estamos parados, pero que con un tacto extraordinario pudo desmenuzar nuestras vidas a través de diferentes segmentos con la rueda de la vida, si lo recuerdan. Y ahí fue en donde nos regaló las claves importantes para crear realmente lo que nosotros queríamos tener como proyecto de vida. Entonces, una vez dicho lo anterior y haciendo una pequeña síntesis de lo que pudimos ver,
¿Con qué intención? Principalmente con el que nos permitamos hoy por hoy todas esas herramientas, esas experiencias y esos conocimientos que nos han compartido, invitarles a que me ayuden a ponerle el broche a ese cofre donde hemos estado guardando todo esto que nos han compartido, en donde logremos que a través de la formación de una cadena con todos los eslabones, de todo el material que tenemos, logremos formar una cadena tan resistente, tan fuerte, que no permita que nos soltemos, que nos mantenga tan unidos, que las huellas que vayamos dejando sean tan profundas que no tan fácilmente alguien las pueda borrar, que caminemos siempre hacia el mismo lugar, que caminemos bajo un mismo objetivo, todos en una misma dirección. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de la tanatología? Principalmente porque para poder ser resilientes, poder encontrar el camino que mejor nos pueda llevar, debemos primero de conocer y de aceptar qué tantas pérdidas puedo tener, qué tanto dolor y sufrimiento me pueden causar estas pérdidas. Tenemos que hablar de la muerte, y de la muerte no nada más hablar de la muerte física, tenemos que hablar de los diferentes tipos de muerte. Nos dice que la tanatología precisamente es quien se encarga de la expectativa de la muerte y del dolor que sienten los que se quedan, de los familiares, de aquellos amigos, de aquellos seres queridos que están muy pendientes de cualquier situación que nos pase. Pero en sí, en el sentido amplio de la tanatología, te habla de todas las pérdidas. Muchas de esas pérdidas, de pronto, no nos damos cuenta que nos suceden. Muchas de esas pérdidas pasan desapercibidas. Y principalmente la tanatología va encaminada a humanizar el proceso de muerte, para que un paciente en fase terminal, en este caso, pueda tener una muerte digna. El objetivo, proporcionarle ayuda profesional al paciente que tenga alguna enfermedad y que esté en alguna fase terminal. Aunque la tanatología rápidamente se extendió y se expandió ante otros medios, precisamente en todos aquellos familiares de esos pacientes que morían y se quedaban con un dolor muy grande. A ellos se les empezó a brindar gran ayuda y después se fue hacia todos los tipos de pérdidas, no nada más a la muerte física. La tanatología, derivado del origen griego, thanatos, nos habla de la muerte, y logos, estudio o tratado, nos dice que por ahí en los años 50 se adopta como una ciencia, lo que entonces llamamos el tratado de muerte. Y esto, aunque no nos guste, pero es lo único seguro que tenemos, todos vamos a morir. Y hoy trataremos de explicar el cómo y el por qué. Pero si aún así yo soy de las personas que no me interesa mucho tratar ese tema, que soy de las personas que dicen, hablar de muerte en mi casa está prohibido, tocamos madera. ¿Por qué? Porque llamas a la intención de. Yo les recomendaría que hoy por hoy tengan a bien darle el sentido que realmente tiene este tema, el tema de la muerte. Y es tan imprescindible que nos debe de llevar a comprender el funcionamiento de la vida misma, porque la muerte está implícita en la vida. La muerte en el proceso de vida es algo a lo que vamos a llegar, ¿sí? Entonces, yo les aconsejaría que lo incorporen, que lo puedan incorporar a la visión de vida que hoy tenemos. De verdad, aunque nos genere miedo, aunque nos genere dolor, aunque nos genere pena, debemos de tenerlo bien presente, porque va a ser de alguna manera la forma en que le vamos a dar un sentido distinto a nuestra vida. Solo nosotros, entre los seres vivientes, somos los que tenemos la capacidad de razonar de la mortalidad, de la muerte, ¿sí? Y esto, de alguna manera, pues nos genera una gran tarea, también es un gran privilegio, pero sobre todo es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo decía apenas el secretario, yo tengo que hacerme responsable de mis proyectos, y en mi proyecto de vida debe de estar la muerte, definitivamente. Nadie se va a responsabilizar por mí de ello. Y esa es una gran tarea, y sobre todo les digo, es una gran responsabilidad. Quien no trata de integrar esta parte del proceso de la muerte en la vida, no va a aprender tan fácilmente, y entonces no le podrá dar un sentido real a su vida. A diferencia de quienes lo tenemos presentes, sabemos que lo que hoy vivamos,
es lo que nos vamos a llevar. Y cuando aprendamos a cuidar lo que nos vamos a llevar, entonces voy a aprender a elegir qué es lo mejor que quiero. Voy a empezarle a dar ese sentido a mi vida para elegir únicamente lo mejor. Para que en este caso, lo que me voy a llevar sea de lo mejor que pueda vivir, hacer lo que me gusta. Les decía que no nada más podemos hablar de lo que es la muerte física. Aquí tenemos la muerte cognitiva. Afortunadamente, no es algo, perdonen, algo le pasó pero ahí está la diapositiva. La muerte cognitiva, cuando dejamos de aprender, hoy por hoy, afortunadamente, no nos pasa, porque el estar aquí, en este seminario, nos permitió navegar en la plataforma, nos permitió estar día con día aprendiendo algo nuevo. La muerte eidética, cuando dejamos de imaginar, cuando dejamos de pensar, cuando el secretario, al hacer la introducción, cuando el doctor Bosco dijo, viene un tema, no el más bonito, pero sí de los más necesarios, ¿qué imaginamos? ¿De qué nos va a hablar? ¿Qué nos va a decir? Ya imaginamos en algo, ¿sí? La muerte mnemónica. Cuando ya no quiero recordar, cuando me causa dolor lo que recuerdo, cuando prefiero ahogar esos recuerdos en un vaso de alcohol, en un cigarro de algo que me permita viajar, cuando ya no quiero recordar qué fue lo que pasó, cuando ni siquiera quiero conocer de qué manera pasó. La muerte emocional. ¿Alguno de ustedes creen que en algún momento podamos dejar de amar? Y no me refiero a otra persona. Que podamos de dejar de amarnos a nosotros mismos, de dejar de cuidarnos. Sí puede pasar. Y afortunadamente creo de verdad, y estos tipos de muertes que he enlistado, creo que de todos los que están presentes, afortunadamente no tenemos ninguno. Una muerte social, tampoco, porque esta se presenta cuando nos encontramos en un estado tanático, en los aspectos biológicos y psicológicos. Cuando perdemos nuestros roles, cuando ya no nos interesa si soy papá, si soy tío, si soy abuelo, si soy hermano. La vida me da lo mismo. Ya no quiero saber. No me interesa saber ni siquiera de la sociedad. Estos son diferentes tipos de muertes. No nada más la muerte que nosotros conocemos y la que mucho nos aterra. Cuando tenemos este tipo de pérdidas, nos genera un dolor, el dolor que viene del duelo. Y esto se maneja en 5 etapas diferentes, que son importantísimas, que nos explicaba en su momento la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es una médico psiquiatra conocida como la madre de la tanatología. Cuando recibimos la primera noticia que no es de nuestro agrado y que nos genera dolor, por eso el duelo, lo primero que hacemos es ponernos un caparazón. Lo primero que hacemos es ponernos una armadura y decimos, de aquí no pasarás. Y no es cierto, no pasó. A mí no me puede pasar, a mi hijo no le puede pasar, a mi familiar no le puede pasar. No es cierto. Estamos en una negación. Mientras no pasemos al reconocer y aceptar que realmente tenemos que partir de esto, no vamos a poder avanzar. Cuando nos decidimos a dar otro paso, viene el gran enojo, viene la ira, vienen las maldiciones, viene el reclamo a los padres, a los hijos, a la sociedad, al gobierno, a los policías que no hicieron nada. Viene el reclamo a Dios, en donde dices, ¿por qué Él si era una persona buena? ¿Por qué no los malandros? ¿Por qué no los sicarios? ¿Por qué no los secuestradores? ¿Por qué Él? Si de verdad existieras Dios, no hubieses permitido que esto pasara. Viene el reclamo fuerte. En esta etapa es muy difícil poder hablar con un doliente. Cuando baja un poco esa intensidad, viene la negociación. Cuando ya se cansó un poco de todo ese dolor, entonces se acerca y pide, ¿a cambio de qué me puedo sentir mejor? Y empieza ahí a haber una pequeña evolución para posteriormente llegar hasta el fondo. Imagínense en una alberca muy profunda que tú caes y no sabes nadar del todo y te quedas a la mitad y ni subes
ni bajas. Cuando llegamos a pisar el fondo de esa alberca, podemos impulsarnos hacia arriba y va a ser la forma que vamos a tener en un momento determinado de salir. Tenemos que tocar el fondo en una depresión para entonces poder llegar a la aceptación. Y la aceptación no significa que ya voy a poder ir por la vida como si nada hubiese pasado. El dolor no lo voy a poder quitar. El dolor no lo voy a poder desaparecer. El dolor me va a seguir. Pero aprenderé a caminar con ese dolor. Aprenderé a llevarme de cerca con él y que no me genere sufrimiento. El dolor va a estar ahí, pero el sufrimiento ya no me va a lacerar. Por eso se dice que es muy importante que hagas lo que de verdad te importa, todo aquello que te haga sentir bien. Haz todo aquello que en verdad llene tu alma, que llene tu espíritu, que llene tu vida, que te pueda llenar de la razón de estar aquí. Solo así podrás bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Elizabeth Kubler-Ross. Cuando estemos preparados, cuando digamos, y que creo que muchas veces algunos de nosotros hemos dicho, he vivido bien, he hecho lo que me gusta, no me he privado de nada, estoy contento. Yo creo que si hoy Diosito me pidiera los tenis, sí se los entrego. Sí se los entrego sin problema. Creo que he estado bien. Me la he pasado padre, he tenido lo que he querido y sí estoy en paz conmigo, estoy en paz con la vida y creo que me podría ir. Y créanme que eso muchas veces lo decimos porque no estamos cursando por una situación difícil en donde en verdad te vayan a pedir los tenis. Yo creo que llegado ese momento, independientemente que estemos muy preparados, no va a ser fácil el desprendimiento. Pero sí es importante que al menos tengamos conciencia de que esto va a llegar y que me debo de preparar y que debo de cuidar lo que va a ser mi equipaje, que debe de ser muy valioso. ¿Sí? Para asimismo saber que ese recorrido y ese viaje no me va a ser tan pesado. Dentro de las pérdidas, muchas de ellas, les decía, pasan desapercibidas a lo largo de nuestra existencia. Hay algunas otras que nos dejan unas marcas tan profundas e imborrables que no se pueden quitar y que las vamos a llevar tatuadas a lo largo de nuestra vida. Las pequeñas pérdidas, cuando las sabemos reconocer y las aceptamos, nos van a ir preparando para las dos más significativas, que es el nacimiento y la muerte. ¿Por qué hablamos del nacimiento como una pérdida? Yo creo que todos, por principio de cuentas, al momento de nacer, en ese momento empezamos a morir. En ese momento sabemos que va a haber una caducidad. Mientras no hayamos sido concebidos, no voy a morir nunca. Pero también, al momento de nacer, al momento de salir del vientre de nuestra madre, tan cálido, tan lleno de protección, no tengo frío, no tengo hambre, estoy feliz, estoy querido, muchas manos me tocan, me dicen, me hablan. Es el paraíso. Aunque se dice que el infierno y el paraíso no es un destino, sino es a donde yo elijo ir. Pero ese bebé, ahí adentro, está en lo mejor que pudo haber encontrado. Y al momento de su nacimiento, sale expulsado a un lugar que es desconocido, en donde siente frío, en donde lo sujetan, lo levantan, lo mueven, lo limpian, y se espanta y empieza a llorar. Esa es nuestra primer gran pérdida. De ahí, perdón, algo continúa con esto. Dentro de las pérdidas que estamos hablando, la primera es el nacimiento, la segunda pérdida es la pérdida del crecimiento. En el grupo anterior no conozco mucha gente, pero aquí sí creo que la mayoría de nosotros, de la parte de los líderes, estamos por ahí de algunos millennials, la gran mayoría tal vez de la generación X y algunos poquitos de los viejitos, de los baby boomers, pero que tienen mucho peso todavía. Entonces, esta pérdida del crecimiento
nos habla precisamente de lo que dejamos de vivir, de aquellos tiempos que nos ponemos a platicar y decimos, ¿te acuerdas que jugábamos? ¿Te acuerdas que podíamos andar en la calle en la noche y no había problema? Que no habían celulares, que un grito de mamá, ¡pum!, nos hacía correr rápidamente y meternos a casa, que nuestras fiestas las organizábamos y no era de volverse tan locos, de no era de llegar en las madrugadas, donde habían 1000 cosas diferentes a las que hoy vivimos. Hoy perdimos esa parte con el crecimiento. La pérdida de la propia cultura, en donde no es exactamente lo que yo quiero hacer, no es exactamente para lo que yo estoy diseñado, pero tengo que adaptarme a otras formas y a otras creencias y a otras culturas, porque cambié a un lugar en donde es muy diferente. Y, por ejemplo, cuando tiene que ir a los Estados Unidos, cambia todo. Y honestamente, se vuelve muy frío. Y les comentaba, allá el 6 de enero, que yo recuerdo cuando niño, era una de las fechas que creo que no podía ni dormir de la emoción. Allá no existe el 6 de enero. Allá es Papá Noel, allá es el 24 de diciembre, son regalos al por mayor. Allá es el día de Acción de Gracias, es el día de busca los huevos y llena tu canasta de huevos y a ver qué sorpresa hay. Te tienes que adaptar a ello, es una cultura diferente. La pérdida de los bienes materiales, constantemente el celular, algunos la cartera, el robo, cuando un auto nos roban, cuando perdemos una casa. Las pérdidas materiales son las más continuas, dentro y fuera de la casa. Cuando se nos descompone el refrigerador, ¿cuántas más pérdidas materiales queremos tener? Muchas, les repito, de ellas pasan desapercibidas y es muy bueno soltar, definitivamente, pero también es importantísimo reconocerlas, aceptarlas, adoptarlas, precisamente para que nos vaya preparando para la última muerte. La pérdida de los lazos afectivos, la disolución de matrimonios, de familias, en donde a veces se tienen que repartir los hijos, en donde a veces al papá le dicen no te puedes acercar a tantos metros, a tantos kilómetros de los niños y lo puedes ver nada más 1 hora, una vez al mes. Y de pronto te sientes solo y te sientes perdido. Cuando pierdes una pareja, cuando pierdes tu familia, cuando pierdes un amigo, cuando los amigos se enojan y se separan. La pérdida de la identidad personal. Nos hablaban en la pirámide de Maslow, el sentido de pertenencia. Muchas veces para ese sentido de pertenencia yo debo de dejar de hacer, de creer, de pensar y de sentir lo que a mí realmente me identifica, por ser aceptado en otro grupo. Ahí vamos perdiendo mucho el sentido realmente de identidad. La identidad personal, y es lo que nos decía el doctor Bosco al inicio, cuando nos hablaba también de Eric Franklin, el hombre buscando un sentido, buscarte a ti mismo, encontrarte, identificarte. La pérdida de la salud, que hoy vivimos mucho más de cerca, de una manera particular, o con nuestros seres queridos y más allegados. La pérdida de la salud importantísima, porque nos cambia todo el esquema de vida. La pérdida de lo que nunca hemos tenido. La pérdida de lo que nunca hemos tenido como algo que siempre he soñado tener y nunca lo he alcanzado. Cuando nos dicen que muchas veces por miedo a perder, pierdo. Por no atreverme, ya lo perdí. Es una pérdida doble. Y finalmente, la pérdida más temida, que es la muerte. Estas pérdidas se catalogan en 3 grandes rubros muy importantes. Las que son oportunas son precisamente aquellas que llega el tiempo, en el momento justo, un enfermo en fase terminal que no tiene vuelta atrás y que ya está sufriendo más de la cuenta, cuando llega el momento dices que bueno, gracias Dios, ya no lo dejaste sufrir. Las pérdidas inoportunas son aquellas, obviamente, que no esperamos, son repentinas, son inesperadas, no son tan fáciles de aceptar como la pérdida de la vida de un niño. Cuando muere un pequeño y decimos, pero él apenas estaba empezando a vivir, tenía mucho por delante. No es justo, no lo acepto, no creo que sea lo más
correcto, no era su tiempo todavía. Y las pérdidas inadmisibles, que son aquellas en donde en un hospital tal vez el personal médico no tenía la capacidad tan desarrollada en ese momento o lo agarró en un momento distraído y el paciente tuvo una pérdida irreparable. O aquellos cuidadores que pueden ser de la misma familia que están atendiendo a un paciente y que en un descuido el paciente quedó. Y empiezan unas culpas grandísimas, unas culpas muy grandes de responsabilidad, no se diga en el área médica, enfermeras. Es una situación muy, muy difícil de pronto de superar al inicio. Y también lo que no es sencillo de admitir es cuando es un suicidio, cuando decimos es que no es posible, su problema no era tan grande, pudo haber buscado alternativas, pudo haber solicitado ayuda, no era para que se hubiese quitado la vida. El problema que tenía era un problema que iba a desaparecer en algún momento, se tenía que solucionar de una o de otra forma. Y ya con el suicidio, ¿ya qué podemos hacer? La solución fue permanente. Todas estas pérdidas nos van a generar dolor. Es obviamente a lo que le llamamos el duelo, según Sigmund Freud, que es la reacción a la pérdida de un ser amado. Es un proceso normal y obviamente es esperable y que tiene una evolución favorable, satisfactoria en situaciones normales. Vamos a ver a qué se refieren las situaciones normales en las que no vas a requerir de una intervención terapéutica. Las características y factores más importantes del duelo nos dice principalmente el dolor. El dolor es inevitable y te va a conllevar, por supuesto, que te va a generar sufrimiento, mucho sufrimiento, ¿sí? Ese sufrimiento sí es opcional. Ese sí decidimos cuánto lo queremos llevar con nosotros. Pero aparte, si ese dolor no te mató, te hizo más fuerte, te hizo resiliente, supiste salir avante de esa situación que de pronto creíste que no tenía más futuro. Entonces, es inevitable, te va a generar sufrimiento, pero te va a hacer crecer. Y los factores que pueden ser determinantes e importantes en este caso son lo que causó la muerte. No es lo mismo una muerte oportuna a una muerte inoportuna o lo que es una muerte inadmisible. La relación que tenías con la persona, el parentesco, el afecto, la cercanía, la convivencia. Podemos tener padres ausentes toda la vida y cuando fallecen, pues sí, falleció tu papá. Ah, está bien. ¿Por qué? Nunca lo conocí. Lo conocí a través de una carta, lo conocí a través de una llamada esporádica por teléfono, pero sí sabía que tenía un papá. ¿Pero qué crees que ese señor que está parado ahí enfrente, que es mi abuelo, es mi papá? Esa relación con el difunto también marca un parámetro importante de cómo superar ese duelo. Las redes de apoyo, las manos que están arriba, que conforman una red importantísima en donde no te van a dejar llegar al suelo, en donde está tu familia, en donde están tus amigos, en donde están los grupos, los clubes, que van a hacer todo lo posible porque vayas adelante. Y finalmente, los recursos que tienes tú como persona, como ser. ¿Qué tan fuerte eres? ¿Qué tan resiliente? ¿Qué tanta personalidad y carácter tienes para salir adelante de esto? ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cuánto tiempo vas a estar en la lona? ¿En qué momento te vas a levantar? ¿Te vas a sacudir y vas a decir, tenemos que seguir hacia adelante? Esa es la parte más importante. Los recursos que tú tengas como persona. Posteriormente, vemos que hay diferentes tipos de duelo. Decía Sigmund Freud, el duelo normal es cuando nosotros en la inteligencia emocional la tenemos lista. Ya emocionalmente aceptamos que no está y cognitivamente ya razonamos que no va a regresar más. Y lo acepto. Ahí es en donde podemos elaborar un duelo normal que no requiere de una intervención terapéutica. El duelo anticipatorio
tiene lugar en aquellos pacientes que, como lo decíamos, ya cuando llega la muerte oportuna, que es un paciente que está sufriendo de más, que ya es irreversible su situación, que le está generando mucho dolor y mucha angustia para el paciente, para la familia, y hay un desgaste emocional y un desgaste físico y un desgaste económico. Empezamos a sufrirle desde antes porque no se va a recuperar. Contrario al duelo retardado o postergado, en donde no nos damos el tiempo de elaborar ese proceso, en donde culturalmente, como varones, sabemos que nos toca la responsabilidad de estar al frente de todo este proceso, en donde sabemos que tengo que encargarme de los papeles de la funeraria y de los papeles del cementerio o de los papeles de la capilla donde va a ser incinerado y de ir a reclamar los derechos que tenía en su oficina, en su trabajo. Yo no me puedo dar ahorita el tiempo de sufrir, no tengo tiempo de que me duela. Y generalmente los varones, porque somos a los que, entre comillas, nos inculcaron y nos crearon con que no debemos de llorar, no debemos de sufrir. Lloran solamente las mujeres. ¿Y qué hacemos con nuestros sentimientos? Ahogarlos. ¿Y qué pasa? Me infarto. Pero esa creencia limitante, nosotros somos quienes podemos, en un momento determinado, romperla. Somos nosotros quienes decidimos continuar con esa cadena, romperla y hacerme tan sensible, igual o más que una mujer. Entonces, esos duelos postergados son precisamente porque no me doy la autorización de sufrirlos, de llorarlos. Creo que los voy a poder ahogar y los voy a poder esconder todo el tiempo. El duelo crónico, cuando la relación entre la persona que ya no está y quien se queda era estrecha. Contrario a aquellas pérdidas en donde yo sabía que era mi papá, pero por oídas nunca lo conocí. Y estas otras en las que tenemos una relación tan estrecha que el hueco que se queda es grandísimo, es enorme y no hay ninguna pieza que se vaya a embonar a ese hueco. Son pérdidas irreparables, muy importantes. Esas heridas son tan profundas que todo el tiempo vas a ir con ellas, tatuadas en el alma, tatuadas en el corazón. Y el duelo crónico, el duelo patológico, que ya es un duelo complicado en donde se requiere ya de una intervención muy importante, porque ya ha pasado tiempo suficiente como para saber que está en una depresión profunda y que no quiere ir hacia adelante. Pero también tenemos otro tipo de duelos muy importantes, el desnaturalizado. Y es aquel que se da entre relaciones que no son aceptadas socialmente, como las relaciones de los amantes o las relaciones homosexuales, donde socialmente no las puedes aperturar y no puedes llorar y no puedes vaciar tu llanto y tu dolor porque no son bien vistas, porque lo tienes que hacer en privado, porque lo tienes que hacer de una manera donde nadie se dé cuenta, porque no puedes decir es que era mi amante o es que éramos pareja, no es aceptado. También está el aborto, la infertilidad, las enfermedades mentales y los abusos sexuales. Y esto era una de las pérdidas que hablamos de, una pérdida de lo que no hemos tenido, una pérdida de lo que no he tenido y que ya se convierte en algo que me ha marcado la vida. Las muertes censuradas por VIH positivo, por un suicidio, por un homicidio o por una sobredosis. Este tipo de pérdidas nos cuestan mucho trabajo y generalmente se tienen que vivir solas, se tienen que ahogar solas, se tienen que curar solas, solamente con mis manos. El duelo traumático, en este caso nos incluyen síntomas muy característicos como la soledad excesiva, no quiero estar cerca de nadie, quiero encerrarme, si puedo morirme mejor, ¿sí? Los pensamientos que son intrusivos se meten en nuestra cabeza y no se salen. Y si logro sacarlos, cuando menos los recuerdo, ya los tengo otra vez ahí metidos. Y nos doblegan,
y nos hacen sentir que nos vamos a volver locos, ¿sí? Nos confunden, nos crean mucha incertidumbre, incredulidad. La pérdida de la seguridad, de la confianza, nos genera trastornos, baja autoestima, síntomas, por supuesto, nos deprimen, nos generan ansiedad, nos generan estrés. ¿Sí? Y estos, por supuesto, que nos pueden llevar al abuso de alcohol, de sustancias prohibidas, de tabaco, pueden potencializar en mucho nuestros pensamientos suicidas y los pensamientos homicidas que todos tenemos, pero que necesitamos el detonante que haga que actuemos. En esos momentos son muy recurrentes esos pensamientos. Obviamente nos genera trastornos cardíacos, empiezo a sentir que me voy a infartar, empiezo a tener un cúmulo de emociones que me está llevando, de alguna manera, a generarme una situación más grave. Hablamos que el tiempo no cura nada, el tiempo solamente nos enseña a convivir con el dolor, a llevarlo a un lado de nosotros. Algunas de las recomendaciones muy importantes para poder de alguna manera caminar por este sendero que no tiene atajos, que no podemos engañarlo e irme por un ladito, lo tenemos que caminar. Nos guste o no nos guste, tenemos que cursar tarde o temprano por este camino. Tenemos que abrir esta puerta oscura que nos genera muchos miedos. Permítete primero, permítete estar en duelo. Permítete que te duela. Date permiso de sentirte mal. El primer paso también es importante que te sientas necesitado, que necesites de ayuda, que te sientas vulnerable, que olvides esos paradigmas y esas creencias limitantes que dicen, tú eres hombre, tú eres varón, tú no te puedes doblegar, tú no debes de sufrir, debes de ser fuerte. Olvídate de eso. Date el permiso de sentir, deja que te duela. Abre tu corazón al dolor. No permitas, no reprimas, no permitas que tus emociones se queden ahogadas, no las reprimas, déjalas que fluyan. Llorar es tan sano como el reír. Te genera una satisfacción cuando dejamos de reír, de reír o de llorar. ¿Qué hacemos? Jalamos aire, respiramos, vaciamos un poco todas esas emociones. Recorrer el camino, este camino tan difícil, te va a llevar tiempo. Lo que realmente te puede ayudar para recorrerlo es el cómo lo vamos a hacer a través del mismo tiempo. Vivir solamente un día a la vez. No te enganches en el pasado. No te enganches en un pasado de lo que ya no pudo haber sido. No vivas en el futuro tan incierto de si podrá llegar o no. Porque estamos olvidando vivir hoy. Lo que tenemos, lo que hoy en nuestras manos podemos transformar en lo que nos vamos a llevar. Recordemos que únicamente nos vamos a llevar lo que vivamos. Vivamos mejor, vivamos bien, pero solamente un día a la vez. Sé amable contigo, aunque las emociones que estás viviendo son muy intensas, son muy fuertes, siempre van a ser pasajeras, no se van a quedar a vivir en ti. Todos hemos vivido situaciones que hemos creído que nos vamos a volver locos. Todos hemos creído que van a ser insuperables. Nos arrancamos los cabellos y a veces hasta la cabeza porque no encontramos una salida. Pero siempre se van a resolver. Y no estoy diciendo de la mejor manera. Se van a resolver bien o mal, pero van a tener una resolución. Hay decisiones que cuando estamos mal, no debemos de tomarlas. Date tiempo. Hay situaciones importantes que requieren que tengas la cabeza muy fría para saber exactamente qué estás decidiendo. Cuando no te sientas todavía tranquilo, coherente y con tu cabeza fría para tomar una decisión, aplázala, postérgala, no va a pasar absolutamente nada. No se va a perder ni se va a ganar. Lo primero eres tú. No descuides nunca tu salud. No descuides nunca tu propio cuerpo, tu apariencia. No te tires. No generes una lástima. Hablando de lo que es el duelo y lo que lleva a lo que socialmente conocemos como el luto. El luto, muchos reconocerán que es vestirse de negro y le da una periodicidad a tu sufrimiento. Vas a llevar el luto
por determinado tiempo y después pasa al medio luto. Esto es un modismo social en donde le estás diciendo a la gente que traes un luto y que vas en determinado tiempo y que después te va a autorizar para que ya avances ahí. Si no es necesario, no te vistas de negro, no lleves el luto en una vestimenta, en una tradición. Lleva tu luto en el alma, pero que sea para ti. Y eso no implica necesariamente el que te debes de dejar caer y quedar tirado. Agradece las cosas pequeñas que día con día siguen pasando en tu vida. Agradece esas cosas pequeñas que te vas a ir encontrando en el camino. Ten tu objetivo muy claro, ten tu meta completamente visualizada, pero disfruta el trayecto en lo que vas logrando esos objetivos hasta alcanzar tu meta. No vayas como los caballos que los ponen de carreras así para que solamente vean al frente. No, quita esas tapaderas y observa lo que hay a tu alrededor. Extiende tus brazos, toma todo aquello que te pueda agradar y que te pueda servir. Anímate a pedir ayuda. Dale la oportunidad a tus seres queridos de estar cerca de ti. Ellos solo pretenden ayudar. A lo mejor muchas veces, lejos de ayudar, te presionan más, te hacen sentir más mal, pero no van con una mala fe. Lo que intentan es que olvides tu dolor. Tienes paciencia, pero el tenerles paciencia no significa que hagas todo lo que ellos te recomienden. Haz lo que te haga sentir bien. Mucho descanso, algo de disfrute. Date permiso de sentirte bien. De vez en cuando, aún con ese dolor, ríe un poco con tus amigos. Te será de gran utilidad. Confía en los recursos que tú tienes como persona. Esos son los únicos que te podrán sacar adelante lo más fácil posible. ¿Sí? No, en este caso, les decía, no existe un atajo para el camino de las lágrimas. Tarde o temprano tenemos que cursar ese camino. Y después de ahí, indudablemente nos sentiremos libres. Tenemos que empezar por aceptar lo irreversible, lo que ya no está ahí, lo que ya no tendremos. ¿Sí? Es una nueva realidad y la tenemos que aceptar y nos tenemos que reinventar para ahora estar sin lo que hemos perdido. El camino solamente es hacia adelante. En este dicen que para atrás, que no es ni siquiera para agarrar fuerza, ¿sí? Aunque la resiliencia dice, vas hacia atrás y regresas de un salto sorpresivo que te va a llevar al lugar en donde debes de estar, como era tu propuesta, como era tu significado real en la vida. Elaborar un duelo no es olvidar de ninguna manera, es recordar con ternura, ¿sí? Es poder sentir que el tiempo que compartiste fue un regalo, el agradecer realmente que el haber tenido la oportunidad fue genial de haberlo vivido. Aprender a vivir de nuevo es hacer un duelo. En este caso significa también aprender a vivir sin algo, sin alguien. Haber dejado ir, haber soltado. Déjalos ir con amor. ¿Para qué? Para que pronto tú encuentres ese mismo amor con el que lo viviste. Los vivos continúan ahí y tenemos que vivir entre los vivos. Llegará el momento en que tendrás que aprender a soltar y a observar nuevas oportunidades. Es importantísimo definir nuestra postura ante la muerte. Y esto es tan personal, el concepto que tengamos de la muerte, el significado que le querramos dar, que cada uno de nosotros, indiscutiblemente, dependiendo de sus vivencias, le va a dar un sentido diferente. Pero es importante que lo sumemos a nuestra vida diaria. Vuelve tu fe un poquito a la parte de Dios. Cuando nosotros en oración podemos compartirle a Dios nuestros problemas, se va a aligerar la carga que tiene nuestro corazón. Busca esas puertas que se abrieron cuando se cerró una frente a tu cara y está oscura y no puedes moverte. Da 2 pasos hacia atrás. Observa en tu entorno y te darás cuenta que hay muchas otras puertas que se abrieron. Y si no, al menos habrán ventanas que te permitirán, desde otra perspectiva, analizar lo que ahora puedes hacer. Pero no te rindas, no te quedes ahí. Tienes muchos aliados y entre ellos tu fe es importantísima. Finalmente, ya una vez que hayas podido recorrer todo este camino de dolor, todo este camino de sufrimiento, hayas aprendido alguna técnica que te haya sido funcional,
hayas tenido la posibilidad de, a través de tu flexibilidad y tu resiliencia, haber pasado esa puerta y haberte dado cuenta que del otro lado de la puerta está realmente lo más hermoso y que te costó mucho trabajo. En ese momento, comparte con los demás que estén pasando una situación como la que tú pasaste. Solamente las experiencias exitosas vivenciales son las que nos van a llevar en un momento determinado a que ese camino de lágrimas, si realmente lo tenemos que caminar, si no podemos tomar atajos, al menos sea acompañados de algo y sea con herramientas y con experiencias que nos hagan un poco más corto ese camino y nos hagan más ligera nuestra carga. Con esto termino, muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, pues antes de que cierre el doctor Bosco este tema, creo que vale la pena hacer algunas consideraciones. Entendemos la resiliencia como esa capacidad de sobreponernos, de ser flexibles y de entender la vida no como algo difícil, sino como momentos de reto solamente. Yo anotaba y me hacía varias preguntas, César. Me preguntaba si la resiliencia es hábitos, o es herramientas, o es actitudes. Seguro nos lo vas a decir el próximo miércoles. Lo que sí me queda claro es que es preferible crecer a envejecer. Todo depende de la plataforma desde donde nos ubiquemos, víctima o protagonista, derrotado o simplemente retado. Yo creo que es una muy buena reflexión, es tiempo de ver desde esa perspectiva de las pérdidas, porque perdemos un celular muy bueno que compramos, porque compramos un buen carro y nos lo robaron, porque alguien perdió una oportunidad de trabajo, o porque alguien se divorció, o porque alguien perdió un ser querido, o porque alguien perdió un negocio. Pero al final de cuentas, la vida continúa. Y el arte de los tiempos modernos se debe de combinar con esos viejos tiempos en los que se nos daban tantos consejos. Henry Ford decía el concepto de la resiliencia, tal vez ni lo conocían, pero lo vivía. Yo creo que la resiliencia se vive. Doctor Bosco, ¿alguna conclusión o alguien más que quiera, dos o tres de nuestros compañeros que quieran levantar su mano? Y por ahí está Edgar administrando para que nos den unas conclusiones. ¿Tenemos tiempo? Yo sí, secretario, si me permite, si quieres, al final de los compañeros, con todo gusto. Muy bien. Al final de las presentaciones, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? El doctor Bosco. ¿Perdón? El doctor Bosco, pero dos comentarios. Alguien que haya... ¿Qué quieren decir? ¿Alguien quiere decir algo? El doctor Timoteo. Cámaras y micrófonos para el doctor Timoteo, por favor, Edgar. Gracias, muchas felicidades, César. Yo nada más quiero compartir, y ahorita me puse a escribir algo que yo creo que puede ser importante. Y yo puse que no regresamos lo perdido, pero ver siempre lo positivo de lo perdido nos dará la fuerza del dolor emocional. Entonces yo creo que es una bonita frase para citar, creo que muy claro, las etapas del duelo, ¿verdad? No es lo mismo un dolor físico que lo podemos controlar que un dolor emocional que nos lleva siempre a una etapa que nos puede llevar a un problema de la personalidad, a estados de una personalidad disfuncional. Pero yo creo que con esta frase que acabo de escribir, creo que nos dice el resumen del tema. Muchas felicidades y gracias por la oportunidad. Doctor Timoteo, ¿nos quiere repetir la frase? Porque cuando la dijiste, algo pasó con tu amiga. A ver si está abierto el micrófono, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Doc. No regresamos lo perdido, pero ver siempre lo positivo de lo perdido nos dará la fuerza del dolor emocional. Okay. Sí. Bueno, O sea, la resiliencia, en otras palabras también.
Muy bien, a nombre de Jen Yesenia, Jessy Ramírez García de allá de por San Luis del Paz, dice que no tiene micrófono porque está en un ciber, pero dice que quiere que leamos lo que compartió. Dice, la resiliencia depende de la fortaleza de cada individuo, ya que cada persona tiene distinta capacidad para sobreponerse a periodos de dolor. Personas que son diagnosticadas con alguna enfermedad terminal y a pesar de ello, logran ser asertivos a pesar del miedo, realizan su voluntad anticipada, legado, testamento, etc. Para sobreponerse a traumas, ya sean por nacimiento o por vivencias, simplemente se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos, haciendo a un lado sus malas experiencias. Muchos ejemplos de personalidades como Stephen Hawking, Nelson Mandela y muchos más que somos cualquier mortal que logra una calidad de vida aceptable. Muy cierto, recordando este par de personajes. Por ello también considero que lo tenemos cargado en el ADN y lo pasamos a las siguientes generaciones. Como ejemplo, nuestros hijos que aceptaron todos los cambios ante el COVID-19. Gracias, Jessy. Muy amable. Gerardo Antunes, dice Gerardo. El doctor también había levantado la mano. Doctor Damiani, bueno, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Primero para felicitar al licenciado César. Muchas gracias. Sí, realmente es difícil cuando después de muchos años encontramos alguna persona que no pudo resolver ese duelo y después de estar conviviendo con alguna persona por 3 o 6 años, de repente nos damos cuenta de que ha tenido un duelo no resuelto y entonces empieza todo este sistema de dificultades que tiene que pasar. Pero yo me quedo con un par de cosas de las que dijo el licenciado. Nada es para siempre. Recuerdo también con lo que estuvo mencionando, era algo que mencionaba el doctor José Miguel. Tenemos que vivir precisamente como personas vivas, porque a veces vemos muchas personas caminando y caminan como si fueran muertos. Y finalmente, si Dios me da la oportunidad de atravesar una brecha muy difícil, pero al final con éxito, ese regalo que Dios me da tengo que compartirlo con los demás para que les sea fácil, y si no encuentran un camino, mostrarles yo cómo es que pude atravesar una brecha y resulté al final triunfador o salí con éxito de ese sistema de duelo. Y si Dios me lo ha dado, estoy consciente que lo tengo que regalar a los demás. Muchas gracias, licenciado. Muchas felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues cerramos con el comentario del doctor Bosco. Gracias. No sin antes despedirme, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Muy buenas noches. Debo decirles que la ciencia dice que algunos hablan de una carga genética resiliente, pero no es más que buen carácter. Un buen carácter que a través de buenos ejemplos se adquiere o se proyecta, pero finalmente la resiliencia es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de la vida, que todos podemos y debemos desarrollar. Muchas gracias, pasen muy buena noche, doctor Bosco. Muchas gracias por tu comentario de cierre. Gracias, secretario José Martín Cano. Gracias, licenciado César, una estupenda plática. Quisiera compartirles lo que sentí durante estas dos charlas, la de las 6 y esta. Digo lo siguiente, hoy se tocó un tema de esos especiales, de esos de los que casi nadie quiere hablar, por lo menos no yo, pero es inevitable. Es un asunto que nos provoca muchas reacciones y no siempre edificantes. Quiero morirme, escuchamos ese grito con voz quebrada. Quiero morirme y levanta los ojos con rabia, con dolor, por la promesa que aparentemente no se cumplió. ¿Y cuántas veces no morimos en un día? ¿De cuántas y de tan diferentes maneras, con tanto dolor? No obstante todo esto, hay una promesa que crean o no, yo les pido que crean, porque es una promesa muy rica en símbolos, en significados. Es la esperanza que es objetiva en luz, en calor, y que es que siempre, siempre, esa promesa se cumple porque siempre, a pesar de que preceda la noche más negra, siempre sale el sol, y esa luz representa a la otra,
a la eterna, a la infinita. Buenas noches. Abrazo y bendiciones. Muchas gracias, excelente. Buenas noches a todos. César, muchísimas gracias. Gracias, secretario. Gracias a ustedes.